profesor, buenas noches. ¿Me confirmas, por favor? ¿Cómo estamos? ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya está mejor? Hola, muy bien. Buenas noches. Todo está bien, todo está ordenado. Entonces vamos a empezar. Profesores, muy buenas noches. Somos Auge Perú, el Centro de Capacitación Docente Camino a la Revolución Educativa. Les habla el profesor Edwin Carrión, profesor docente del área de comunicación. Hoy gustoso de llevar contigo la parte de comprensión lectora. Desde Chiclayo, capital de la amistad, región Lambayeque, una región con alma de guerrero. Tu profesor Edwin Carrión, como todos los días miércoles. Vamos hoy día a tratar de repasar algunas cosas, a fortalecer otras y aprender para algunas personas lo que es esta parte tan, pero tan importante de la comprensión lectora. Así que empezamos, mi querido profesor. ¿Sabes tú que siempre es necesario en una comprensión lectora saber de qué o de quién hablamos? ¿Sabes tú que en una comprensión lectora es necesario tener primero a la idea principal? Es necesario tener primero a lo que es el tema. El tema y la idea principal son dos pilares, dos aspectos fundamentales, dos aspectos relevantes a la hora de poder desarrollar esta parte. Sí, mi profesora, si hay material para hoy, no se preocupe. Estamos hoy día ya prestos a tratar como todos los días. Muy bien, así es que proviene de la síntesis. Bien, entonces, ¿nosotros qué dijimos sobre la idea principal? Lo que dijimos de la idea principal era que funcionaba como una oración gramatical. La idea principal funcionaba como la explicación de un tema. No te preocupes, profesor. Vamos imprimiendo tu material. Imprímelo con toda la tranquilidad. Entonces, oración gramatical. La explicación del tema. De qué o de qué trata o de qué habla el tema son los que van a configurar los elementos básicos y fundamentales para poder saber, es una oración bimembre, así es, profesor, para lo que va a constituir esta parte de la idea principal. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de ubicar a los tipos de textos según la ubicación de nuestra idea principal. Profesor, tipo de texto según la ubicación de la idea principal. Profe, ¿a quién vamos a encontrar acá? Pues acá vamos a encontrar a lo que son nuestros textos analizantes. Acá vamos a encontrar a lo que son nuestros textos sintetizantes. Acá vamos a encontrar a nuestros textos centrados. Acá encontraremos a nuestros textos encuadrados. Y además vamos a encontrar en los textos en paralelo. ¿De acuerdo, mi profesor? Así es, profesor. Analizantes, sintetizantes, centrados, encuadrados y en paralelo. Profe, ¿cómo estamos con el audio? Profesores, ¿cómo estamos con el audio? Me dice un profesor que su audio no está funcionando bien. Todos estamos ok, profesor. Todos estamos funcionando bien en nuestro audio. Así que si usted, mi querido profesor, tiene problemas, es ya de su máquina, es de su ordenador o es de su computadora. Auge Perú, siempre a la vanguardia. Siempre a la vanguardia de la tecnología. Tenemos nuestros equipos de última generación.
para que usted pueda recibir un buen y perfecto servicio. Ahora, el profesor que no puede estar escuchando o tiene problemas, ya no es problema nuestro, sino problema de su ordenador. Continuamos, mi profe. A ver, me siguen por acá. Vamos a encontrar a estos primeros que son analizantes. ¿Cómo vas a saber tú, mi querido profesor, que estás frente a un texto analizante? Porque tu idea principal, la oración que guarda y que reúne a tu idea principal, ¿sabes? Se va a encontrar al comienzo o al inicio del texto. El comienzo o el inicio del texto, eso va a permitir que se configure el texto analizante. Muy bien. Y el mismo autor, el mismo escritor, te va a permitir saber con mucha precisión que estás frente a un texto analizante por todo lo que va a aparecer posteriormente. Profe, una vez que el autor te ha presentado la idea principal al comienzo, luego, ¿sabes lo que hace él mismo? Te empieza a explicar todo lo que constituye la idea principal. En los textos analizantes, la idea principal se encuentra al comienzo y todo lo que viene después es una explicación. Por favor, insisto, mis queridos profesores, el audio de Auge Perú está en óptimas condiciones. Los profesores que están escribiendo, manifestando de que no escuchan nada o no tienen audio, no es el problema de Auge Perú. Así que vayan arreglando su monitor, vayan arreglando su ordenador. A veces, profesor, la idea viene literalmente. En otras oportunidades aparece de manera inferencial. En algunos, literal, y en otros, inferencial. Luego, tenemos nosotros lo que son los textos sintetizantes. Sabes que en un texto sintetizante, tu idea principal la vamos a encontrar al final del texto, cuando aparezca al final, el mismo autor te va a permitir, determinar la idea, porque al comienzo te vas a encontrar con un preámbulo, usted se va a encontrar con una introducción, usted se va a encontrar con un antecedente. Profesor, preámbulo, introducción y antecedente, ¿a quién? Preámbulo, introducción y antecedente, ¿a quién? Así es, cuando se encuentra inferencial está implícita. Así es, a la idea principal. Muy bien, mis profesores. Además, no te olvides, este tipo de textos utiliza conectores lógicos. Los conectores lógicos, en conclusión. Usted, mi profe, revisa el texto y al final, en el último párrafo, se encuentra
el conector lógico en conclusión, en síntesis, en resumen, en consecuencia. Por lo tanto, por consiguiente, luego, es decir, etc. Conectores, frases, palabras que sirven para resumir o que sirven para sintetizar todo un prólogo y todo un preámbulo que te presentaron al comienzo. El texto centrado, el texto alternado. ¿Qué pasa con los centrados? ¿Qué pasa con los alternados? Este centrado y este alternado tiene ubicada su idea principal, como su nombre lo menciona, pues al centro del texto. La idea principal, profesor, se va a encontrar al centro del texto. Profe, ¿qué ordena la lógica? La lógica ordena que si la idea principal se encuentra en el centro, algo tiene que aparecer al comienzo, algo tiene que aparecer al final. Mi profesor, al comienzo usted va a encontrar a un preámbulo y al final usted va a encontrar una explicación. Así es. Al comienzo un preámbulo y al final una conclusión. Profe, ¿preámbulo a quién? ¿Preámbulo a quién, profesor? ¿Antecedente a quién? Muy bien, profesora, muy bien, profesor. A la idea principal. Así es. Y al final dice que hay una explicación. ¿Explicación a quién? Muy bien, profesor. Explicación a la idea principal. Muy bien, profesora. Felicitaciones. A la idea principal. Y esa es la lógica. Luego viene el texto encuadrado. El texto encuadrado. El texto encuadrado, como su nombre lo indica, se va a encontrar en un cuadrado. Ahora, ¿quién va a constituir el cuadrado? Pues la idea principal. Ya mi profe, no te me vayas a olvidar. Los textos encuadrados, la idea principal, acuérdate, encuadrado, aparecen en un cuadrado. ¿Quién es el cuadrado? Al inicio y al final del texto. Igual, la lógica también te ordena que al comienzo está la idea y al final también. Entonces, al centro se supone que debe aparecer algo. ¿Y qué cosa va a aparecer en el centro? Pues en el centro nos vamos a encontrar con una explicación. Profesor, la idea principal del inicio con la idea principal del final es la misma. Profe, es la misma idea. No vayas a pensar que son dos ideas. En ningún texto existen dos ideas principales. Existirán ideas importantes, existirán ideas relevantes,
existirán ideas sobresalientes, destacadas, pero nunca dos principales. Así es la misma con diferente léxico, como está diciendo mi profesor. Así es, hablan del mismo tema, como dice mi profesora. Así es, con otras palabras, como lo está diciendo mi profesor. Muy bien. Y por último, mi profe, nos encontramos con el texto en paralelo. Debes acordarte que los textos paralelos, la idea principal, como en una línea paralela, se encuentra en todo el texto. Profe, por una lógica simple, mira. Si existen dos líneas paralelas, ¿cuál será la más importante? Así es, todas son las ideas importantes. Si hay dos líneas paralelas, las dos líneas serán las importantes. Si hay cuatro líneas paralelas, las cuatro líneas serán las importantes. Todas son importantes. Así es como dicen mis profesores, todas son importantes. En un texto en paralelo, pues la idea principal se va a encontrar en todo el texto. Ahí estamos. Todo el texto será la idea principal. Pero, profesor, no cualquier texto es un paralelo. El texto en paralelo solo es utilizado en algunas ocasiones. Así es como dice mi profesor, se utiliza en las biografías. Así es como dice mi otro profesor, se utiliza en las descripciones. Muy bien, como dice mi profesora, se utilizan en las instrucciones. Profe, en un instructivo, profesor, en un instructivo están todo importante. En una receta todo es importante, tanto los ingredientes como la preparación. En una descripción, si usted está describiendo un rostro, los ojos, la nariz, la boca, todo es importante. Y en una biografía, lo mismo. Profe, en los ejercicios, los textos más comunes, los encuentras, los analizantes, los sintetizantes, y de vez en cuando colocan algunos textos centrados. Entonces, profesor, que me estás haciendo esta pregunta, me dice, ¿y cuál de ellos es el que más viene? Bueno, como te digo, analizante, sintetizante y centrado, pero hay que estar en condiciones de conocer los otros tipos de textos para estar advertidos en el momento en que nos estén preguntando. ¿Ya, mi profesor? Muy bien, profe, gracias. Y ahora sí, tipo de texto según la ubicación de la idea principal. Texto número 1. Profesores, ya estamos colocando las diapositivas. Ya terminó el momento de la pizarra, ya hemos estado repasando. Ahora estamos utilizando nuestra pizarra. Profesor, que te sale en blanco, no es problema de Auge Perú, es problema tuyo. Por favor, todos los inconvenientes, todos los problemas, no los puedes achacar a nuestra institución Auge Perú. En algún momento también tu computadora, tu sistema de internet no puede estar funcionando bien, porque todos tus compañeros están realizando su respuesta de manera correcta.
Y no es que no queramos abordar ni querer solucionar tu problema. Por favor, mis profesores, sabes que somos Auge Perú, sabes que somos de Chiclayo, capital de la amistad, así que nuestra característica y nuestra cualidad definitivamente es esa, ser amigos, entender a los amigos y comprenderlos. No pienses que no te estamos tomando en cuenta. Estoy leyendo todos tus comentarios. Tus compañeros están participando de manera correcta porque están observándolo bien. Aquellos que no pueden observar ya no es problema de Auge Perú, es problema de tu internet. Profesor, tengo que hacer esas aclaraciones porque luego no me dejo entender y creen que mi forma de ser es esa de no hacerles caso a ustedes. Tengo que hacerles caso. Vamos a continuar, profesora, no te preocupes, por favor. Bien, te decía entonces, la idea se encuentra al comienzo, como dice mi profesora. Las erupciones son muy diferentes según el tipo de volcanes. Esa es la idea. Profesor, esa es la idea. Y viene luego la explicación. Así, en un volcán pueden predominar las efusiones gaseosas, en otros las explosiones con salida brusca de producto sólido y en otros la emisión lenta de lava. Por lo tanto, es un tipo de texto analizante. Muchas gracias a los profesores que me comprenden y que saben que tengo que explicar. Allí está el texto, profesor, por favor. Bien, texto número 1, analizante. Muy bien. Texto número 2. Texto número 2. El texto número 2, ¿dónde está la idea? ¿En qué parte del texto está la idea? Muy bien, profesores. Bien, 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 bien. Al final, acá donde te has dado cuenta, una de las principales características de la materia es que están sometidas a continuos cambios. Así es. Y la primera parte ha servido solamente como un preámbulo, ha servido solamente como un antecedente o como una introducción. Profe, como puedes observar, profesora, como puedes observar, tus amigos, acabo de aperturar el chat, como puedes apreciar, tus amigos están participando. Todos están bien, solamente usted es la única que tiene inconvenientes. Observa ahí el comentario de tus amigos. Todos están participando, todos están apreciando. Bien, texto sintetizante, mi querido profesor. Acabo de aperturar el chat para que vean ustedes mismos. Texto número 3. Vámonos al texto número 3. ¿Qué opinas? ¿Qué dices? ¿De qué o de quién habla, profesor? ¿De quién habla? Del calendario musulmán. Y eso aparece al comienzo. Entonces, si aparece al comienzo, texto analizante. Olala. Olala. Más olala.
Acá estamos. Ahí tenemos. Entonces es un tipo de texto analizante también y se encuentra al comienzo. Es el texto musulmán, el calendario musulmán. Muy bien. Vamos al texto número 4. El texto número 4 nos habla de quién o de qué. El texto número 4 nos está hablando de quién. Así es, de las estructuras. Epa. Hoy, 4 de julio 2018, hablan sobre las estructuras. Un ratito, profe, discúlpame, sino que se está moviendo las diapositivas. Las diapositivas están avanzando muy rápido. Vámonos. Esperen, esperen, esperen. Ahí estamos. Allí tienes. Al final, entonces, es un texto sintetizante. Muy bien. Texto número 5, profe. Texto número 5. Así es, profesora. Acá lo vamos a encontrar. La técnica de la triangulación. Al comienzo se supone es el preámbulo y al final toda la explicación. Al comienzo el preámbulo, al final la explicación. Centrado. Y el texto número 6, por estar frente a una biografía de doña Clarice Lispector, esta biografía de Clarice Lispector hace que se convierta en un texto en paralelo. El texto 6 es un texto en paralelo porque estamos hablando de una biografía. El 5 fue centrado. El texto 5 fue centrado. Este texto 6 es el texto en paralelo. Muy bien, profe. Texto número 7. Así es, profe, por ser una biografía, entonces tiene que ser paralelo. Todo tiene que ser importante. Vámonos al texto 7. No es que no se subraye, sino que como todo es lo importante, en todo caso, ¿para qué subrayarlo todo? Podemos colocar simplemente una línea en vertical al costado o una línea vertical al costado derecho o al costado izquierdo. Texto número 7.
¿Habló de qué o de quién? Ahora habló de la célula, ¿no es así? De las células. Entonces, ¿dónde crees que esté la idea principal? ¿Dónde crees que aparezca la idea principal? Ojo, si es que está al inicio, lo que viene posterior tiene que ser una explicación. Si es que está al final, lo primero tiene que ser un preámbulo. ¿Observas que al comienzo esté la idea y lo que venga después es una explicación? ¿Observas que si está al final, lo primero es un preámbulo? ¿Qué observas, profesor, en el texto 7? Así es, profesor. Esto es una descripción de los tipos de células. Muy bien. Y al ser una descripción, ¿frente a qué texto estamos? Profe, si me estás diciendo tú que es una descripción, ¿frente a qué tipo de texto estamos? Así es, profesor. Muy bien, profesora. Estamos frente a un texto paralelo. Estamos frente a un texto paralelo. Todo es importante. Si puedes observar, en la primera parte te hablan de las células bacterianas. Luego te hablan de las células nerviosas. Luego te hablan de las células vegetales. Terminan con las células animales. Bacterianas, nerviosas, vegetales y animales. Todo es importante. Entonces, texto en paralelo. Le hacemos, para no subrayarlo todo, una línea vertical a la derecha o una línea vertical a la izquierda. Texto número 8, profesor. ¿Habló de qué o de quién? Primero, ¿de quién habla, profe? Después le ponemos el nombre al texto. Así es, de las armas. Muy bien, profesores. Y ahora recién te pregunto, ¿dónde aparece ese tema de las armas? ¿O del uso de las armas? ¿Dónde aparece? Exacto, tanto al inicio como al final. Y si aparece tanto al inicio como al final, estamos frente a un texto encuadrado porque se encuentra en un cuadrado. No generan poder, sino violencia y sumisión. Nueve. ¿Habló de qué o de quién el texto 9? De la libertad. Muy bien, profesora. Así es, profesor. Excelente. Ahora sí, profe, ¿dónde aparece esa idea de la libertad? ¿Dónde aparece? Perfecto. ¿Sabe dónde está, mi querido profesor? Está en el centro. Es por eso que puede definirse a la libertad como la capacidad de autodeterminación de la voluntad que permite a los seres humanos
actuar como deseen. Perdón. En el centro, así es, profe. Ahí tenemos. Y texto número 10. El 9, profesora, es un texto centrado o alternado. Se encuentra en el centro de la idea y donde hemos subrayado. No le pongamos nombre todavía al texto número 10. Vamos preguntándonos de quién o de qué habla. Y vamos viendo dónde es que aparece su idea principal. Eso es. Muy bien, profesor. Se encuentra al final. Habla acerca de lo que es la sábila. No, profesora, no hablan de los cosméticos, hablan de las propiedades de la sábila. Y dentro de una de sus propiedades, profesor, es que es utilizada en cosméticos. Una de sus propiedades. En términos generales, la sábila es antipirética. Va contra la fiebre, antiinflamatoria, regenerativa, antitromboxánica, contra la trombosis, contra los coágulos. Beneficios de la sábila, así es, profesor. Muy bien. Texto sintetizante, el texto número 10. Los sintetizantes, profesor, utilizan conectores. Así es, sintetizante. Ellos son los que utilizan conectores. De nada, profe. Homeostasis, profesor, significa equilibrio. Un equilibrio de temperatura, un equilibrio de presión, equilibrio corporal. Así es, profesor. Profesora, muchas gracias. La homeostasis. Profesora, el conector en esta está en, cuando dice en términos generales. En términos generales, allí encuentra usted, señorita, lo que es el conector. Muy bien. Así es, profesora. Está concluyendo. Bien, ahora sí, vámonos a dejar leer a la mayoría de profesores para poder dar respuesta, analizar este texto número 1. Ya, profe, vámonos a guardar silencio. Me avisas a qué horas cambio, pero antes de cambiar, porque es una sola diapositiva, de quién o de qué hablamos en este texto. De quién o de qué se habla. ¿Ya, profe? Buena suerte.
Profesora, cuando dice altos, medianos y bajos, ¿a quién se refiere? Altos, medianos y bajos. ¿A quién se refiere? Ajá, muy bien. No, no es estatura, no es estatura, no. Son clases sociales. Abolir significa anular, profesor. ¿Ya? Cuando dice altos, medios y bajos, no es. Obviamente por el poder, así es, profesor. Es decir, estas clases sociales están determinadas. Estas clases sociales están divididas. Es más, el texto dice, siempre ha estado dividido. Y al hacer la división de estas clases sociales, cada una de ellas tiene sus propias necesidades, sus propias motivaciones y sus propios intereses. Según el texto, los altos, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que desean? Según el texto, profe. Así es, quedarse, perpetuarse, mantenerse. Perfecto, confiados en sus puestos. Quedarse donde está. Muy bien, profesor. Según el texto, ¿y los medianos? No, profe, los medianos no buscan la igualdad. Ajá, los medianos quieren arrebatarle el puesto a los altos. El mediano, profesor, según lo que dice el texto, no lo que digo yo ni lo que dices tú, quieren apropiarse y arrebatarle el puesto a los altos. A veces lo logran, así es, profesor. Claro, y para poder apropiarse del poder y arrebatarles el poder a los altos, ¿con la ayuda de quién? Gracias, profesor. Con la ayuda de los bajos. Relegar, profesora, es dejar de lado. Así es, con la ayuda de los bajos. Que obviamente, dice el texto, los dejan de lado o los relegan. Relegar significa dejar de lado. ¿Y los bajos qué buscan, profe? Abolir, profesora, significa eliminar, anular algo. Muy bien, profesor, muy bien, profesora, buscan la igualdad. Muy bien, profesor, profesora, buscan la igualdad. Quieren abolir todas las clases y que haya igualdad. Ya está. Así el profesor históricamente nunca lo logra. ¿Su respuesta, profesor? Muy bien. Así se habla. Perfecto. Profesor, nosotros tenemos que contestar de acuerdo a lo que el texto y el autor está mencionando. En ningún momento y en ninguna parte de la lectura el autor manifiesta
que a lo largo de la historia no ha variado el progreso material. No lo dice para nada. El texto tampoco dice que a lo largo de la historia haya variado la igualdad humana. El texto dice que ni siquiera se ha logrado la igualdad humana. El texto tampoco dice que lo que ha variado o no ha variado es la condición de los altos. No lo dice. Ni tampoco que no ha variado la lucha de clases. Obviamente nosotros sabemos por nuestros conocimientos de historia, de filosofía y sociología que hay una lucha de clases, pero acá en el texto no lo ha dicho para nada. Profesor, la respuesta es la alternativa C de casa. A lo largo de la historia, en las civilizaciones no ha variado la estructura de la sociedad. O sea, siempre ha habido un alto, siempre ha habido un mediano y siempre ha habido un bajo. Siempre. Y lo va a haber siempre. El alto que quiere perpetuarse en el poder, el mediano que quiere arrebatarle el poder al alto y que para eso va a contar con la ayuda del bajo y que al final lo termina traicionando, y el bajo que es el que lucha, se faja, pelea por la igualdad y que no lo va a lograr y siempre es traicionado por el mediano. Pregunta número 2. La finalidad de la clase menos favorecida es... Muy bien, mis profesores. No quiere ejercer dominio sobre las otras clases, profe, en ningún momento del texto lo he dicho. Tampoco quiere erigirse, construirse, levantarse como una única clase social. No lo ha dicho. La respuesta, profesor, es la alternativa E de enano. Ellos quieren instaurar la justicia social. De los 3 tipos de grupos son los que se preocupan por la justicia social. Pregunta 3. Instaurar es inaugurar, profesora. Instituir. Constituir. Se deduce que el fin principal de las 2 clases en ventaja es... Así es. ¿Cuáles son las 2 clases en ventaja? Pues son los altos y los medianos. No buscan equilibrio social, profe. No buscan la desigualdad de clases tampoco. Lo que ellos buscan simplemente es ejercer el dominio sobre los otros grupos. El alto, perpetuarse. El mediano, arrebatarle y él dedicarse al poder. Los 2 quieren gobernar. Pregunta 4. La igualdad humana es... profesora, porque el texto no ha dicho del progreso material. El texto lo único que ha dicho es que las 2 clases siempre quieren el poder, nada más. No quieren progreso alguno. Muy bien, la 4. Excelente. No puede ser que la igualdad humana, el texto no dice que sea una falacia. Profesor, falacia significa mentira. Falacia significa embuste. Falacia significa engaño, trampa. Y según el texto, la igualdad humana no es un engaño, no es una mentira. Si la buscan los bajos, los menos favorecidos, entonces lo que debemos marcar, profesor, es la alternativa E de enano. Es una utopía. Ahora, ¿qué es utopía? Así es, profesora. Utopía es un sueño, una ilusión, una fantasía, un ensueño. Así es.
Algo inalcanzable, como dice mi profesora. Una quimera, como dice mi otra profesora. Quimera, ilusión, fantasía, sueño. Un ideal, como está diciendo mi profesor. Es lo que podemos deducir según el texto. Y en la pregunta 5, los bajos en la lucha por sus objetivos. Exacto, ya ves, todos están contestando. No puede ser la profesora, fomentan la destrucción de las otras clases. Los bajos jamás quieren destruir a nadie. El bajo lo que quiere hacer es construir la igualdad, la justicia. Tampoco, profesor, puedo marcar que están en contra del progreso. Profe, los bajos, según el texto, no están en contra del progreso material. No. Tampoco puedo decir la D de dado que tratan de arrebatarle sus puestos a los demás. Los únicos que tratan de arrebatar el puesto de los demás son los medianos. Tampoco puedo marcar que los bajos en la lucha por su objetivo consiguen someter a los... ¿A quién van a someter? Ajá, muy bien, profesor. Lo único que ellos quieren es la igualdad. Y por conseguir la igualdad, ellos apoyan a los medianos. Los medianos, cuando se hacen altos, cuando llegan al poder, ahí viene la respuesta. Son traicionados por los medianos. ¿De acuerdo, mi profesor? Alternativa A de ala. Vámonos ahora a leer el texto 2 con mucha tranquilidad. Por favor, silencio absoluto. Concéntrate. Y luego vámonos a decir de qué habla el texto. ¿Qué es lo que dice sobre eso? Para poder empezar el análisis respectivo. Buena suerte, profesor. Profe, ¿habló de qué? ¿De quién? Así es, sobre la independencia del Perú. La profesora y el profesor que me estuvo preguntando sobre qué cosa era ditirambo. Ditirambo es un halago, una alabanza, una lisonja, un panegírico, un encomio, una loa. Eso es ditirambo.
Ahora sí, todos estamos coincidiendo que están hablando sobre el movimiento revolucionario de la independencia del Perú, o hablando de la independencia. Mi profesora me pregunta qué significa ahincadamente. Ahincadamente proviene de la palabra ahínco. Ahínco es empeño, esfuerzo, dedicación, tesón, vehemencia, ganas, empuje. Eso significa ahincadamente. De nada, mi profesora. Entonces, ya que encontraste el tema, la independencia del Perú, el movimiento revolucionario, la independencia del Perú, ahora yo te pregunto, ¿y qué cosas están diciendo sobre el movimiento revolucionario de la independencia del Perú? ¿Qué están diciendo sobre el movimiento revolucionario de la independencia del Perú? Así es, profesora. Hay un cuestionamiento, más que una pregunta, aunque dicen que es una pregunta inquietante, hay un cuestionamiento. Si es que hay una crítica, cuestionamiento o crítica, si es que realmente fue un movimiento revolucionario, si es que realmente favoreció al Perú o favoreció a otras potencias, si realmente produjo transformaciones o cambios profundos en el país, a quién benefició, si fue netamente peruano o hispanoamericano, si obedeció al impulso de potencias capitalistas para instaurar el imperialismo. Y hay dos tipos de historiadores que plantean una apreciación sobre lo que es la independencia del Perú o el movimiento revolucionario de la independencia del Perú. Unos historiadores últimos que son muy críticos, muy analíticos y que ponen en tela de juicio o en cuestionamiento el significado real del movimiento revolucionario de la independencia del Perú. Y luego vienen los antiguos, los tradicionalistas, los historiadores que solamente describen, los historiadores, como dice mi profesora, que se dedican a los ditirambos, a los halagos de las hazañas de la emancipación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos. Tengo en la número 1. Para un historiador analítico, un movimiento será esencialmente revolucionario cuando. Ya sabes que el historiador analítico es el historiador último, el que critica y el que cuestiona y pone en tela de juicio todo. Todo está en la lectura, profesora. Todo está en el texto. Las respuestas están en el texto porque no podemos decir, ¿sabe qué? Yo no soy profesor de historia y como no soy profesor de historia, entonces no estoy en condiciones de poder contestar a este tipo de texto. No, no puede ser así. Usted simple y llanamente tendrá que responder de acuerdo a lo que el autor ha planteado, a lo que el autor está diciendo. Para un historiador analítico, según el texto, historiadores últimos, según el texto, historiadores críticos, un movimiento será esencialmente revolucionario, según el texto, dice que cuando logre profundas transformaciones a nivel social y económico. Entonces tenemos que marcar la alternativa de dado.
logre profundas transformaciones a nivel social y a nivel económico. No estoy renegando, mi querida profesora, no es mi estilo, no es mi carácter, ni tampoco mi temperamento. Así es, profesor. Vámonos a la número 2. La C a los alcance cambios paulatinos sustanciales en todos los aspectos. Puede ser la alternativa C, pero no lo dice el autor. Sí, profesor, ¿qué desea saber? Ok, profe. Alcance cambios paulatinos. Paulatino, no te olvides, es de poco a poco. Paulatino es de a pocos, pausadamente, lentamente. ¿Qué parte del texto, me dice mi profesora, nos damos cuenta que es la alternativa D de dado? Permíteme regresar un ratito, profesor, permíteme regresar y acabe. En una de estas preguntas que ellos hacen, profesora, usted me pregunta qué parte del texto nos orienta a darnos cuenta que es la alternativa D. En sus preguntas que se hacen los mismos historiadores. Los historiadores últimos, renunciando al prestigio de la historia puramente descriptiva, que era el historiador primero, antiguo, descriptivo, se han dedicado ahincadamente, con mucho empeño y mucho esfuerzo, a delimitar e interpretar los alcances sociales y económicos de los diversos eventos que configuran la historia peruana. Respecto a la independencia, se han planteado algunas preguntas inquietantes. ¿Fue realmente una revolución? Bueno, es un cuestionamiento. Si lo fue, en el hipotético negado, ¿qué transformaciones realmente profundas operó en el país? Ahí está, profesora. ¿Qué transformaciones realmente profundas operó en el país? Si realiza transformaciones profundas en el país, entonces tiene la calidad de una revolución. Si no tiene la capacidad de transformar profundamente las estructuras de un país, entonces para ese autor no se considera un movimiento revolucionario. Así es, mi profesora. Servida a usted. Vámonos. La pregunta 2. Sobre los historiadores tradicionalistas se afirma que muy bien, profesor. Dieron una explicación. Justo esa es la respuesta, profe. Me está preguntando mi profesora qué es Homera. Mi profesor también me pregunta qué es Homero. Y justo esa es la respuesta. Por eso te decía yo, por favor, mucho cuidado. Así es, profe. Superficial. Tangencial. Simple. Les decía, profesores, por favor, traten en lo posible de manejar conceptos, de manejar significados, porque esos conceptos y esos significados nos van a permitir comprender con mayor precisión un texto respectivo. Es simple, así es, profesor. Sencillo, simple, tangencial, superficial.
Eso es somero. Entonces, la pregunta 2, la alternativa B de bueno. Profesora, la número 1 ha sido D de dado. Profesora, no lo vas a poder encontrar literalmente porque esto es una deducción. El historiador tradicionalista da una explicación simple, somera, sencilla. ¿Quién se opone a lo simple, a lo sencillo, a lo superficial? Profesora, ¿quién se opone a lo superficial? Un ratito, profe. El historiador analítico, pues. El historiador crítico. Los historiadores últimos. Así es, profes. Es más, así es. El profundo, pues, profesor. Entonces, el historiador crítico, el historiador analítico es más profundo. Él va a las, como hemos visto la anterior, a las transformaciones sociales y económicas. En cambio, el tradicionalista era solo descriptivo. ¿Y qué cosa describía? Lo que veía, pues. La gesta, la hazañosa gesta emancipadora. Por esa razón, se marca la alternativa B como una deducción. Profe, ¿por qué no la A? La A está más cerca todavía. Emplearon el método descriptivo, sí es cierto. El texto lo dice a cada momento. Los historiadores tradicionalistas emplean el método descriptivo, solo describen los acontecimientos y la gesta hazañosa de la emancipación. Así es, profe. Ahí la malogra, cuando la alternativa A dice en algunas ocasiones. Y según el texto, los historiadores tradicionalistas no usan el método descriptivo en algunas, los usan siempre. Esa palabrita, ese distractor, hace que se malogre la alternativa A. Y por eso marquemos la alternativa B de bueno. Así es, profesora, no es en algunas, es en todas. Alternativa B de bueno. A usted, mi profesor. Tres. Un aspecto que diferencia a los historiadores últimos de los tradicionalistas es que, ya sabes que el historiador último es el historiador crítico, el historiador analítico, y los tradicionalistas son los historiadores descriptivos. Para no perder la óptica. Márcame tu respuesta, profe. Muy bien, mi profesor. Ahora sí, vámonos a ver.
la 3, pues vamos a tener que marcar la alternativa B de bueno. Sí, profesor, cuando dice aquellos, se refiere a los historiadores últimos, porque la palabra estos serían los tradicionalistas. Estos serían los tradicionalistas y aquellos serían los historiadores últimos. Centran su atención en la repercusión de los hechos, lo que va a obtener o las consecuencias. En cambio, los tradicionalistas solo lo describen, nada más, meramente descriptivos. 4, profe. Los historiadores que niegan el carácter revolucionario a la independencia son... Así es, ya está, pues. Lo acabamos de decir y lo hemos repetido varias veces. Aquellos que interpretan los hechos de modo muy crítico, ¿no es así? Cuatro D de dado. El que niega el carácter revolucionario es el crítico, es el analítico. En la 3 es B de bueno. Aquellos, los últimos, centran su atención en la repercusión de los hechos. No puede ser la C, profesor. El profesor que me está preguntando por qué no puede ser la C, porque los últimos no consideran la independencia principalmente como una revolución. No, el historiador último está poniendo en tela de juicio el carácter revolucionario de la independencia. No puede ser la A, profesor, aquellos que no toman en cuenta sus repercusiones. Más bien, los que niegan el carácter revolucionario de la independencia son los que están preguntándose por qué y qué repercusión tuvo la independencia. Ya, mi profe. Y el título del fragmento es... Profesora, no diga que está difícil. Lo que pasa, profesores, cuando nos encontramos con una lectura de esta naturaleza, de este nivel, un tanto complejo, tampoco hay que ser sincero, no está tan sencillo tampoco. Entonces hay que empezar a leer oración por oración. Hay que empezar a leer párrafo por párrafo. Esta sí quiere un análisis. Esta lectura merece, dado que hablan sobre los historiadores críticos, merece una lectura analítica. No, profe, el título no es una oración. Profesores, el título no es una oración. El título es un sujeto. Profe, ¿y el título sale del tema? Profesor, escúchame, de ahí escribes. El título sale del tema. Ajá, muy bien, profesor. Profesora, el título es un sintagma nominal. El título era la explicación del tema. El título era el detalle del tema. El título era la idea específica, la idea particular, la idea detallada del tema. El tema era muy genérico.
Así es, frase nominal. Por eso la respuesta es la alternativa D de dado. ¿Por qué razón? Profe, ¿por qué razón? Porque cuando yo le pregunté de qué habla, profe, porque cuando yo le pregunté de qué habla, usted me dijo sobre la independencia, sobre el movimiento revolucionario de la independencia. Entonces la independencia tendrá que ser el tema. Ahora, ¿qué cosa han dicho de la independencia? Han dicho que para algunos historiadores no tiene el carácter de revolución. Y para otros sí fue una revolución y describieron la hazañosa gesta emancipadora. Entonces, por eso que le agregamos el detalle, discusión sobre el carácter de la independencia. Allí está la especificación, allí tenemos el detalle. ¿Y cuál sería lo general? Solo la independencia. Profesora, hablan sobre la independencia, sobre el movimiento revolucionario de la independencia, que para algunos sí era revolución y para otros no. La E no puede ser, profesor, ¿sabe por qué? Porque no hay un enfoque moderno sobre el significado de la independencia. De repente yo me puedo confundir, ¿por qué? Porque como me dicen historiadores descriptivos, y como al otro le digo historiador último, entonces yo digo, como último, este es un enfoque moderno. No hay un enfoque moderno. Historiadores últimos con historiadores descriptivos tienen diferente opinión sobre lo que es el movimiento de la independencia del Perú. Para el historiador descriptivo sí fue una independencia, sí fue una revolución. Para el analítico, el crítico, el historiador moderno actual, no lo fue, porque no trajo consecuencias ni transformaciones, porque no fue netamente hispanoamericano. La A tampoco puede ser, profesor, ¿sabe por qué? Porque si bien es cierto hablamos de la independencia peruana, no nos estamos hablando de las causas y los efectos. Profesor, estoy explicándolo. Hoy, 4 de julio del 2018, 8:49 de la noche. ¿Por qué haces ese comentario, profe? Entonces, causa y efecto no lo puede ser. Porque no me habla de causas y efectos. Sí hablan de la independencia, pero no de la causa y efectos. Entonces, la respuesta para algunos se entendió y para otros no. Muy bien, somos los seres humanos y eso es así. Ay, mis profesores. Vámonos al texto 3 entonces. Gracias a los que opinan bien y mil disculpas para los que no están opinando bien. Deben ser los nervios de que ya se nos viene el examen. Mil disculpas a todos. Texto 3. No te molesto, vamos a concentrarnos, vamos a leer.
Muy bien. Entonces, están hablando sobre lo que es. Profe, ¿habló de qué? ¿De quién? Ten cuidado, profe. Una cosa es hablar sobre Miguel Ángel Asturias y otra cosa es hablar sobre la obra de Miguel Ángel Asturias. Ten mucho cuidado. Porque si tú dices que hablan sobre Miguel Ángel Asturias, inmediatamente van a preguntarte dónde nació, dónde murió, cuáles son sus obras, con quién se casó, cuántos hijos tuvo. Pero si tú dices que hablan sobre la obra de Miguel Ángel Asturias, entonces te van a preguntar qué cosa dicen de la obra de Miguel Ángel Asturias. Profesor, una cosa es decir que hablan de Miguel Ángel Asturias y otra muy diferente que hablan sobre la obra de Miguel Ángel Asturias. Y si tú estás diciendo que hablan sobre la obra de Miguel Ángel Asturias, ¿qué cosa dicen de él? ¿Qué dicen sobre la obra? Que hay una unidad temática, muy bien. Ahí debe ser como, profe. Que tiene una visión del mundo. Sigue, profe. Influenciada por su contexto cultural, que fue mestiza, que fue autobiográfica. Entonces, ¿qué cosas están dándote de la obra de Miguel Ángel Asturias? Profe. Están dando las características. Muy bien, profesor. Están describiendo a las obras. Ni siquiera una obra en particular, sino a su conjunto. Bien, profe. Estamos ubicados. Pregunta número 1.
Profesora, la palabra quelonio es una clasificación de reptiles. Lo que nosotros conocíamos, ¿te acuerdas? Como tortugas. Eso es quelonio. Los quelonios son las famosas tortugas. Cataclismo es una destrucción total, profesora. Destrucción total, un cataclismo. Una devastación total. Profe, entonces a todas luces, no es corno, profe, es como. Lo que pasa es que se ha desvirtuado ahí en la computadora. ¿Cómo, profesora? ¿Cómo? No es corno. Entonces en la 1 salió la D de dado. Pregunta número 2. La gran unidad temática de la obra de Asturias se debe a... La gran unidad temática en la obra de Asturias se debe a... Perfecto. El autor ha utilizado otra terminología, el autor ha utilizado otros sinónimos. Él no ha dicho paulatino ni tampoco ha dicho íntimo. Permíteme regresar al texto. Él no ha dicho paulatino ni tampoco íntimo. Profesora, en lugar de paulatino, ¿sabes lo que ha utilizado el autor? Lentitud. Y en lugar de íntimo, ¿sabes lo que ha utilizado? Interioridad. Profe, el autor ha utilizado lentitud y ha utilizado interioridad. Con eso está queriendo demostrar que la respuesta es la B de bueno, paulatino e íntimo. Pregunta 3. Un factor determinante de la visión del mundo de Asturias es... Un factor determinante de la visión del mundo de Asturias. ¿Cómo es su cosmovisión? ¿Cómo ve el mundo Asturias? Muy bien, profe, la respuesta es la influencia de su medio cultural formativo. Es decir, todo lo que él experimentó y todo lo que él vivió y todo lo mestizo que fue su medio, que fue su contexto, él lo vuelca a su obra. Así que la respuesta en la 3 es la alternativa E de enano. Pregunta 4. Y lo ha dicho el autor. Está literal eso. En cuanto a la temática, la obra de Asturias puede calificarse de... La respuesta, profesor, es la alternativa E de enano. Autobiográfica. O sea, él mismo se describe y él habla de él mismo. Mítica tiene que ver con los mitos. Mítica tiene que ver con las leyendas. Autobiográfica, él solo, su vida personal, se describe a sí mismo. Pregunta número 5. Pregunta número 5. Con mayor probabilidad, el autor del texto es...
para que pueda analizar la obra de Miguel Ángel Asturias, para que pueda dar una opinión sobre la obra, para poder haber estudiado la obra, para haber podido analizar la obra, para poder ponderar la obra, este autor definitivamente que es un crítico literario. Etnólogo, profe, lo que aparece en la alternativa C, etnólogo, y me está preguntando mi profesora, es el que estudia las razas humanas, las etnias. Etnólogo es el que estudia las etnias. Profesora, ¿por qué crítico literario? Porque los críticos literarios se dedican precisamente a eso, a analizar, a caracterizar, a describir o a criticar un aspecto literario. ¿Por qué no literato? Porque el literato es el que escribe las obras literarias. Y el que hace el análisis de las obras literarias es un crítico literario. Este autor está criticando y analizando la obra de Miguel Ángel Asturias. Literato es el que hace literatura, el que escribe cuento, el que escribe novela, el que escribe poesía, el que escribe teatro. Él es un literato. Pero si usted empieza a analizar la obra, usted empieza a cuestionar la obra, usted está adquiriendo el nivel de crítico literario. Filósofo, profe, filósofo, el que estudia pues el conocimiento universal, trascendente, crítico. Claro, profe, no es sobre Miguel Ángel, es el autor de este texto. Sociólogo, profesor, el que estudia la sociedad, el comportamiento del ser humano en grupo. El literato, si es que empieza a analizar la obra de otra persona, deja de ser literato y se convierte en un crítico. Profe, si usted hace cuentos, fábulas, novelas, poemas, usted es un literato. Y cuando a usted lo inviten a otro colegio a apreciar la obra de los alumnos de ese colegio, usted deja de ser literato y se convierte en crítico literario, porque está analizando la estructura sintáctica de ese texto. ¿De acuerdo a mis profes? A ver, vámonos al texto 4.
Muy bien, entonces la diferencia entre lo que es la ciudad y el campo, ¿no es así? La diferencia entre lo que es lo que separa la ciudad del campo. La mentalidad, el pensamiento del poblador del campo y la mentalidad y el pensamiento del poblador de la ciudad. ¿Cómo es cada uno de ellos? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se producen y cómo se presentan? Pregunta número 6. Dame tu respuesta, profesor. Muy bien. Cuando dice concluyen, se refiere a deducen. El texto manifiesta que la última etapa de la cultura es urbana. Por lo tanto, si la última etapa de la cultura es urbana, la primera etapa tendrá que ser campestre, rural. Toda cultura se inicia en el campo. Cosmopolita, profesora, significa universal. Cosmopolita significa mundial. Universal y mundial. Entre la ciudad y el campo se va a establecer. Justo es la respuesta, profesor. Antagónico significa contrario, opuesto. Tanto el pensamiento del campo como el pensamiento de la ciudad, tanto el pensamiento del hombre del urbe como del hombre de la campiña, es contrario, es opuesto. A eso se llama antagónico. Paradójico en la C es una aparente contradicción. En la alternativa C, paradójico es una aparente contradicción. Y en la alternativa D de dado, la hegemonía es la supremacía, la hegemonía es el esplendor. La 6 ha sido casa y la 7 ha sido B de bueno. Pregunta número 8. Las estaciones determinan, a ver, según el texto, esto también es literal, ¿qué cosa es lo que determina una estación? Así es, profesor. La alternativa A, la actividad rural. 9, vamos ahora sí a la 9. El desarrollo de la ciudad genera perfecto, la mayor diferenciación entre la ciudad y el campo. La alternativa E de enano. Ancestral en la A significa antiguo. Citadino en la B significa ciudad. Así que la respuesta va a ser la alternativa E de enano. E de enano. Y la 10, la diferencia entre ciudad y campo se debe. Citadino, profesor, es ciudad. Lo citadino es la ciudad. Y lo rural, lo campestre. A veces por ciudad también utilizan urbe. Urbe
es ciudad. Así es, mis profesores. Entonces, en la 10, la diferencia entre la ciudad y el campo se debe a la alternativa E de enano, al distinto rol que desempeñan los hombres. De acuerdo a la función y de acuerdo al rol, es que hay una diferenciación entre la ciudad y el campo. Muy bien, felicitaciones. ¿Por qué no la D de dado? Porque no se debe al contraste de las aspiraciones humanas. Cada uno en el texto no hace ninguna mención a aspiraciones. De repente es algo que yo quiero agregarle. ¿Por qué comenta eso, profe? ¿Por qué regresar al colegio? No, simplemente ahora de nuestra etapa adulta tenemos pues que dar otra tendencia. No, profe, la ve a las diferentes maneras de pensar. Podría ser, profesor, las diferentes maneras de pensar, pero si tú ves el texto ¿qué dice? Que el autor menciona que es al rol que desempeña, a la función que desempeña. Y obviamente ese rol que desempeñan, que es distinto, los hace pensar de manera distinta. Muy bien, mis profesores. Sí, profe, estamos en línea. Bien, mis profesores, muy agradecido. Entonces, no se olviden a mis profesores, gracias por la acogida en el texto, en los audiolibros. Hubo un momento, profesores, en que me quedé sin textos, me quedé sin audios, y por eso que a los últimos profesores que pidieron no pude cumplirles a tiempo. Ahora ya nuevamente tenemos el material respectivo, el libro de comprensión lectora. Libro de comprensión lectora, no te olvides, ya tenemos todavía algunos libros, 20 nuevos soles el libro, y los audiolibros, que son 6 audiolibros, $5 cada uno. Solamente me envías un mensaje a mi WhatsApp 979-843363 para poder, sí, profe Jacinto, para poder enviarle la información. Repito, mi número de WhatsApp 979-843363. Envíame un mensaje, profe, a mi WhatsApp para indicarte. Allí tengo la foto del libro, la foto de los audiolibros, mi número de cuenta en el Banco de la Nación. Banco de la Nación 04 2317 06 300. Llega a todos por agente o por Banco de la Nación, oficina o agente, a todos los lugares del Perú. Soy el profesor Edwin Felipe Carrión Rodríguez. El número lo voy a pedir, lo voy a repetir, 979-843363. El número de cuenta es Banco de la Nación para que no pueda cobrarles ningún tipo de
de interés, ningún tipo de comisión. Ya mi profesor, aquellos profesores que desean, por favor me envían un mensaje al WhatsApp 979-843363 para que puedan practicar la comprensión lectora, para que puedan escuchar los audiolibros de Teorías Educativas 1, Teorías Educativas 2, Teorías Educativas 3, Neurociencia, Marco del Buen Desempeño Docente y un diccionario que tiene más de 1000 términos con significados, con sinónimos y con antónimos. Todo eso está allí incluido en ese paquete. 50 soles, todo por 50 soles. ¿Cómo llega a tu destino? Profe, ¿cómo llega a su destino? Por Cruz del Sur vas a tener que cancelar 12 soles contra entrega, o por Olva Courier. Hay que solamente pagar el flete. Bueno, profesora Claudia, en Serpos no he averiguado. Profesora Rosa Berta, si no llega a Cruz del Sur, entonces Olva Courier. No he pedido por Serpos. Es simplemente todo el material que estamos enviando a todos los profesores interesados es lo que se necesita. El libro de comprensión lectora tiene teoría y práctica, hay más de 1000 ejercicios con sus respectivas respuestas en lo que son textos continuos y en lo que son textos discontinuos. Para Chepén, profe Sandra Yolanda, me imagino que esté Olva Courier o me imagino que esté Cruz del Sur. A Huánuco, profe Jacinto, Cruz del Sur o el Olva Courier. Para Lima lo mismo. Entonces, así es, todos los que desean me envían en estos momentos mensaje al 979-843363. 979-843363. A Piura también, a Huancavelica. 979-843363. Envíeme un mensaje al WhatsApp. Inmediatamente yo te estoy contestando. Ya están mandando algunos profesores y yo inmediatamente les estoy enviando la foto del libro, de los audiolibros, el número de la cuenta y la manera como hacerlas llegar. A Puno también llega. Feliz día a todos mis profesores. Feliz día del maestro este 6 de julio, este viernes 6 de julio, a todos mis profesores. Profesores comprometidos con la educación, profesores comprometidos con su profesión. Si es por alguna otra empresa que llega a tu zona, no hay problema, por SIVA, si es en Cajamarca por el Cumbe o por el Ángel Divino. Feliz día para todos ustedes. Profe Jesús Fresia solamente me envía el mensaje a mi WhatsApp 979-843363. Un abrazo a la distancia. Tabita Elena, por el Banco de la Nación. Profe Jesús Fresia. Profesora Rocío del Carmen Landeo, también feliz día del maestro para usted. Rosa Erika, Tania Ingrid, Gregoria Jiménez, Ida,
Liliana Flores, Greci Líbano, Ana Luz Alvarado, Tania Ingrid, Greci Jesús Isaac, Cristina Bazán, Yesenia Noemí Espejo, Fenaro Huarcaya, Jesús Fresia Mercado, un abrazote también para usted, Ana María Cacha Sánchez, Olga Zenaida Alania, Leonila Domínguez, Johnny Vázquez, Marco Alexis Olórzano. Feliz Día del Maestro para todos ustedes. Ana María Cacha, Lucy Berta Ríos Torreblanca, Rosa Berta Zulca, Eulalia Resina Caso Alcántara de Romero, Zenobio Curi, Alfredo Chuquimango, Isaac Mamani. Gracias a todos y cada uno. Así es, profesor Alfredo. 979843363. Lidia Zapana, Johnny Vázquez, Julca, Ana María Cacha Sánchez, Leticia Moretti Flores, Gladys Soledad Marín Leona. Felicitaciones, que pasen un excelente Día del Maestro y que sus alumnos les rindan el homenaje que ustedes se merecen. Lucy Berta Ríos Torreblanca, felicitaciones también para usted. Y a todos los que están enviando el mensaje por el WhatsApp, de acá que termino la clase, voy a contestarles. 979-843363. Norma Patricia Marroquín, Alfredo Chuquimango. Mi nombre es Edwin Felipe Carrión Rodríguez, profesor Alfredo. Su profesor Carrión, desde el fondo del corazón, nos saluda desde Apurímac. Javier Ana María Guaigua. Saludos para Apurímac. Muy bien, hasta la próxima, mis profesores. Cuídense mucho. Feliz día este día viernes, 6 de julio. A cuidarse. Chao.